Queremos ampliar el contexto de lo que son los multiportafolios, pues a través de estos vamos a encontrar la posibilidad de poderle ofrecer a nuestros clientes cómo ellos pueden elegir la forma en donde nosotros en protección vamos a administrar sus recursos. Los multiportafolios entonces están constituidos por dos portafolios de inversión. Estos son el de corto plazo y el de largo plazo. Los portafolios de corto plazo y de largo plazo, entonces, están conformados por el régimen de inversión donde nos indican desde la Superintendencia Financiera de Colombia, nosotros en protección como sociedad administradora de fondos, de pensiones y de cesantías, donde podremos depositar los recursos de nuestros clientes. Eso quiere decir en qué activos financieros podemos invertir. Lo más importante que debemos contarle a nuestros clientes es que los multiportafolios se crean con el propósito de que ellos puedan elegir uno de estos portafolios de acuerdo a las expectativas de uso de su recurso. Un cliente que tiene sus cesantías en el portafolio de corto plazo es porque tiene una expectativa de uso de ese recurso en un periodo inferior a 12 meses. Eso quiere decir que próximamente va a utilizar ese saldo de cesantías. Si lo comparamos con el portafolio de largo plazo, podremos entonces encontrar allí la recomendación para aquellos clientes que desean utilizar los recursos de sus cesantías en un plazo superior a 12 meses. Si esto lo lleváramos a un ejemplo, entonces podríamos encontrarnos con el señor Carlos. Este es nuestro cliente en protección y el señor Carlos se acerca a una de nuestras oficinas o a uno de nuestros asesores pidiéndole que por favor le informe cuánto tiene en su saldo de cesantías porque próximamente va a hacer uso de ellas. En la asesoría, lo más importante que debemos abordar es una conversación con el señor Carlos, donde vamos a preguntarle al señor Carlos para qué va a usar sus cesantías. Si la respuesta de él es que va a usar sus cesantías porque necesita abonarle al crédito hipotecario, va a hacer una remodelación en su vivienda, necesita hacer el pago de la matrícula de la universidad propia de su pareja o de sus hijos, entonces estamos encontrándonos en esta respuesta una expectativa de uso de ese recurso en un periodo de corto plazo. Es decir, que deberíamos indicarle al señor Carlos dónde tiene sus cesantías y si sus cesantías están en el corto plazo, le recomendaríamos entonces o le daríamos la respuesta que él en cualquier momento podría hacer el retiro, dado que sus saldos se encuentran en este portafolio y que podría hacer el retiro en cualquier momento. Diferente sería si él nos responde entonces que el uso de esas cesantías las va a destinar para ahorrar y construir ese 30% de cuota inicial para la compra de su vivienda o que simplemente quiere construir un ahorro para el largo plazo. Si al identificar que el señor Carlos responde que las cesantías las va a usar en un largo plazo, pero tiene sus recursos depositados en el portafolio de corto plazo, le vamos a recomendar al señor Carlos que pueda hacer un movimiento y una elección de portafolio y que lleve sus recursos a largo plazo, dado que su expectativa de uso no será en un mediano o un corto plazo. Esto implicará entonces en que el señor Carlos podrá tener una exposición a activos financieros completamente diferentes, donde el resultado o el retorno de su inversión podrá ser positivo o podrá ser en comparación al del corto plazo con un mayor retorno siempre y cuando el plazo de la inversión sea mayor. Así es como nosotros dentro de la conversación con el cliente debemos abordar los multiportafolios, brindándoles desde el acompañamiento con un lenguaje cercano, que él pueda entender qué diferencia hay entre el corto y el largo plazo para usar sus cesantías. Ahora quiero aclarar, no quiere decir que si el señor Carlos tiene sus cesantías en largo plazo no las puede retirar. Él podrá retirarlas, sin embargo, en nuestro ejercicio de construcción de bienestar financiero, le vamos a recomendar que previo
al retiro de sus cesantías, cuando se acerque el momento en que ya tiene construido su 30%, él deberá hacer un movimiento, o nuestra recomendación es que realice un movimiento de las cesantías que tiene en el largo plazo, las mueva hacia el corto para que cuando vaya a realizar el retiro se exponga a esos movimientos que tienen los activos financieros de renta fija, de muy corta duración, de baja volatilidad, que son las características que encontramos dentro de los activos financieros de este portafolio. Mientras que en el portafolio de largo plazo vamos a encontrar unos activos financieros que tendrán entonces mayor volatilidad, dado que el tiempo de duración de esos activos en renta fija tendrán un tiempo mayor, y además hay una mayor composición en activos de renta variable como acciones, lo que significa que en el momento del retiro, si hace el retiro directamente del portafolio de largo plazo, él podrá tener una exposición a una volatilidad más alta, y esto implicará que en el momento del retiro pueda tener exposiciones a eventos de desvalorización o por supuesto también de valorización. Si tienes alguna duda, recuerda tomar nota de ella para que en el espacio de aclaración de dudas podamos abordarlas.